Les damos cordialmente la bienvenida a la Mesa 11, Tecnología y Virtualidad en la Metodología de la Investigación Jurídica. Modera Luis Alonso Rivera Ayala. Luis Alonso Rivera Ayala, abogado, notario, consultor, investigador, capacitador y docente universitario, maestro en entornos virtuales de aprendizaje y licenciado en Ciencias Jurídicas, presenta el tema Reflexión filosófica del derecho potencializada por inteligencia artificial generativa como método de investigación jurídica. Quiero agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por la organización de este congreso y también por la oportunidad de poder presentar la ponencia titulada Reflexión filosófica del derecho potenciada por inteligencia artificial generativa como método de investigación jurídica. No nos resulta extraño decir que el derecho es una ciencia de naturaleza filosófica, es decir, que el conocimiento jurídico está directamente relacionado con esa reflexión filosófica de la que ha surgido a lo largo del tiempo. Es que desde los albores de la historia podemos encontrar antecedentes como esa reflexión filosófica que hacían los griegos alrededor del concepto de physis o los romanos con el concepto de ius, y de esta manera la fundamentación que hacían de la justicia, de la ley y del derecho mismo. De igual manera, filósofos como Kant, Locke, se valieron de conceptos metafísicos para explicar elementos del reino de los fines, o bien el uso de la recta ratio para poder llegar a explicar conceptos como el derecho, que tienen esta naturaleza metafísica. Es que el abogado, el jurista, son profesionales muy caracterizados por ese carácter, por esa intelectualidad que vamos a encontrar siempre ligada a la filosofía, a la reflexión filosófica como tal. Pues conceptos como el de justicia, razón jurídica, equidad, proporcionalidad, requieren de ese análisis y esa vinculación con el conocimiento social, con el conocimiento especializado que se ha venido constituyendo a nivel jurídico a lo largo del tiempo y que llevan al jurista siempre a entender el derecho pensando. Por supuesto, reflexión filosófica no significa en este concepto divagar. No implica llegar a lo que sea, lo que produzca el pensamiento, sino que se trata de razonar conscientemente para obtener datos válidos y que de esta manera se siga construyendo el derecho según la estructura epistemológica en la cual se basa el conocimiento jurídico. En los últimos años, las tecnologías emergentes han planteado herramientas como la inteligencia artificial, que permite automatizar procesos, y la inteligencia artificial generativa, que permite crear contenidos. Estos pueden utilizarse como herramientas para potenciar el pensamiento, porque funcionan a través de procesos profundos como el deep learning o el machine learning, que son explicaciones, fundamentaciones tecnológicas para este tipo de tecnologías, en las cuales a través de una base de datos y con las correspondientes indicaciones en la forma de prompts, se puede lograr que estos procesos automáticos produzcan creativamente un determinado contenido de manera iterativa, es decir, vez tras vez, perfeccionándolo, reformulándolo, hasta que finalmente se logra la generación del contenido esperado. Esto significa que el ser humano requiere comunicarse con las máquinas, particularmente con la inteligencia artificial generativa, a través de prompts, y se vale esta del Big Data, así como del conocimiento social al que pueda acceder por medio de la Internet, o bien del conocimiento especializado, específico, del cual se alimenta dentro de una base de datos en particular. Esto es de particular interés para el derecho porque la inteligencia artificial generativa, desde esta perspectiva, se convierte como una herramienta para potenciar el pensamiento. Y el derecho utiliza la reflexión filosófica para enriquecer el pensamiento jurídico. Por tanto, también puede valerse de la inteligencia artificial generativa como una forma de potenciar el pensamiento del investigador y de esta manera obtener resultados que permitan incorporar elementos extrajurídicos como los culturales, los sociales, los etnológicos, que nos permitan explicar también el sentido de la norma jurídica, la naturaleza misma del derecho en una determinada sociedad o en el ser humano mismo. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial generativa dentro de la investigación jurídica? Bueno, para esta se requieren al menos 4 pasos
que bien pueden constituir un método: la formulación, la iteración, la comprobación y la apropiación. La formulación implica que el investigador debe ser capaz de identificar cuál tecnología va a utilizar basada en inteligencia artificial generativa y que produce estos resultados para la investigación jurídica. Algunas de estas tienden a especializarse en una base de datos de la cual es alimentada para que pueda producir un resultado en el contexto de esa base de datos especializada, mientras que otras, como es el caso de Bing, se alimentan de la información a la que tiene acceso a través de la Internet, de modo que se puede obtener una radiografía general y holística del conocimiento humano a través de sus respuestas. Pero la formulación implica, particularmente para el investigador, conocer sobre el diseño de prompts, es decir, las indicaciones, el lenguaje con el que vamos a comunicarnos con la inteligencia artificial generativa. Usualmente, aunque esta se basa en la idea del lenguaje natural, requiere de indicaciones que sean lo suficientemente específicas y que además tomen en cuenta el contexto para poder llegar a resultados que se están buscando de manera específica, de manera particular. No es lo mismo decirle a una inteligencia artificial generativa, a un bot, a un chat basado en este tipo de tecnologías, quiero investigar sobre el concepto de derecho o sobre en la jurisprudencia de determinado país, que decirle, quiero que me expliques como experto en derecho, basándote en el derecho de determinado país, en la jurisprudencia de determinado tribunal, una determinada situación. Los prompts necesitan ser específicos, deben ser contextualizados, deben utilizar ideas, palabras directas que permitan también obtener un resultado esperado como parte de ese proceso de búsqueda. Es que la inteligencia artificial generativa va a utilizar los prompts para definir, discriminar la información a la que tiene acceso y de esta manera poder construir creativamente una respuesta. Por supuesto, la respuesta que obtengamos no necesariamente será una respuesta útil, válida, que podamos utilizar en ese momento, sino que va a seguirse reformulando a lo largo de otras veces en las cuales el prompt se va especificando más, la búsqueda se va haciendo más profunda. Esto se conoce como proceso de iteración y significa regresar una y otra vez, continuar una y otra vez hasta perfeccionar ese resultado. Este proceso iterativo puede ser continuo, extenso, por tanto, el investigador debe ser capaz de diseñar prompts correctamente para encontrar el conocimiento jurídico o construir el conocimiento jurídico que espera. De lo contrario, solamente le va a llevar a una búsqueda permanente de información que nunca produce un resultado válido. Por supuesto, la información que nos da o el contenido que genera una inteligencia artificial generativa no debe tomarse como válido inmediatamente. No, el investigador debe saber que la inteligencia artificial generativa es una tecnología emergente, una tecnología que todavía está perfeccionándose y por tanto que también tiene el potencial para equivocarse. Eso significa parte de sus respuestas quizá no sean correctas o sean inexactas. Y por tanto el investigador tiene que valerse de su conocimiento, de su experiencia, de las reglas que nos da la epistemología jurídica para poder definir cuál conocimiento es válido o no. Así como parte del método de utilizar la inteligencia artificial generativa en la investigación jurídica, también debe hacerse la comprobación, es decir, acudir a las fuentes del derecho, a la filosofía, a la ciencia jurídica, a la epistemología jurídica, para verificar que el conocimiento generado o las ideas generadas sean válidas, tengan una base que la sustente dentro de la estructura, dentro del edificio epistemológico del conocimiento jurídico. Finalmente, el investigador debe ser capaz de apropiarse de ese conocimiento, de esas ideas, para poder formular sus propias propuestas como parte de la investigación jurídica. Un investigador no debería esperar que la inteligencia artificial generativa haga su trabajo.
Es decir, que produzca por sí misma conocimiento jurídico y que éste pueda ser publicado, que pueda ser divulgado como tal, sino que el investigador debe valerse de la inteligencia artificial generativa como una herramienta para poder llegar a construir este tipo de razonamientos. De modo que la apropiación es un proceso a través del cual el investigador descarta aquella parte del contenido generado que no tiene validez, que ha sido generado simplemente por la inteligencia artificial generativa y lo convierte en parte de sus ideas. Porque la inteligencia artificial generativa solo sería una herramienta a través de la cual llegó a esas conclusiones. Esto implica que el investigador puede potenciar su pensamiento, puede tener una herramienta potente para ir al conocimiento humano y obtener una radiografía holística de este, con el cual puede explicar mejor el conocimiento jurídico y los elementos que están relacionados con su formulación. Esta idea de utilizar la inteligencia artificial generativa a través de preguntas, a través de prompts, en cierto modo, la hemos visto antes en otros métodos didácticos como el de la mayéutica socrática, en la cual a través de preguntas y respuestas, preguntas reiteradas, un proceso iterativo, se va produciendo un conocimiento cierto, un conocimiento válido, un conocimiento profundo y crítico. Por tanto, utilizada correctamente, esta tecnología puede convertirse en una potente herramienta para la investigación jurídica, aunque también debe advertirse el hecho de que tiene que ser utilizada de manera ética, porque de lo contrario se tendría la inteligencia artificial generativa como una herramienta que construiría el conocimiento jurídico y en consecuencia también dejaría de lado el papel del investigador. Esto no es el deber ser de esta tecnología porque la inteligencia artificial generativa no piensa, sino que imita el proceso creativo del ser humano. Por tanto, no es capaz de entender con exactitud los conceptos que la metafísica contiene, a los cuales el ser humano se acerca por medio de la reflexión filosófica. Es así que la inteligencia artificial generativa no ha nacido para suplantar al ser humano en la investigación científica o al jurista dentro de la investigación del derecho, sino para ser utilizada como un método para potenciar su pensamiento como investigador y también para hacer más profunda la labor de investigación a través de aproximarse a la realidad del conocimiento humano de manera holística. Entonces, el investigador puede tener una herramienta para potenciar su pensamiento. Este también puede utilizarse no solo a nivel profesional, sino en las aulas, porque el docente o el estudiante pueden, a través de la inteligencia artificial generativa, tener un espacio para poder profundizar en el conocimiento jurídico, retroalimentarse, iterar en ese proceso creativo, no para obtener un conocimiento jurídico definitivo, sino más bien para seguir construyendo de manera crítica y objetiva ese conocimiento a partir de la estructura epistemológica que lo valida. De modo que esto nos deja como reflexión qué es lo que queremos hacer como juristas, como ciencia del derecho, con la inteligencia artificial generativa. Es cierto que se escuchan voces en contra de la misma, que buscan no utilizarla en estos campos, pero lo claro es que se va a convertir en una tecnología habitual en el futuro. Y la pregunta para el jurista es, ¿realmente va a luchar contra el futuro, contra una tecnología que va a tener amplia implementación a medida que también avance la cuarta revolución industrial y se profundice en la quinta revolución industrial, o va a formar parte de este, se va a preparar para formar parte de este? Adaptarse es algo que le permitirá al jurista estar utilizando estas herramientas para seguir perfeccionando el derecho, pero lo contrario implica quedarse atrás. Por eso la propuesta de esta ponencia es utilizar ese método de formulación, iteración, comprobación y apropiación
a través de la inteligencia artificial generativa para convertirla en una herramienta que permita potenciar el pensamiento jurídico y también la investigación del derecho. Francisco Rosendo Olivares, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado por tesis con mención honorífica, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Acatlán, tratando el tema de sesgos cognitivos en resoluciones penales, presenta el tema Aspectos éticos en la aplicación de inteligencia artificial para la investigación jurídica. Soy el maestro Francisco Rosendo Olivares, actualmente estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en el programa de posgrado en Derecho. El tema de la ponencia es Aspectos éticos en la aplicación de la inteligencia artificial para la investigación jurídica. La revolución tecnológica ha permeado todas las esferas de la sociedad. Esto incluye al ámbito jurídico. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta valiosa para la enseñanza del derecho y la investigación jurídica, que ha permitido procesar grandes cantidades de información, proporcionar análisis predictivos, procesar y sintetizar, así como crear argumentos jurídicos. Sin embargo, su aplicación lleva consigo importantes cuestionamientos éticos. México, como muchas otras naciones, se encuentra en la encrucijada para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, manteniendo un compromiso ético y robusto. La presente ponencia busca explorar los aspectos éticos en la utilización de la inteligencia artificial en la investigación jurídica. Así, los objetivos planteados que se han determinado son los siguientes. Primero, analizar el estado actual de la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación jurídica en México. Como segundo punto, la relevancia de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, esto es, en el análisis de datos, en las predicciones judiciales, así como en la automatización de procesos. Por otro lado, explorar los desafíos éticos que conlleva la utilización de inteligencia artificial en este ámbito y, por último, proponer un marco ético para el uso responsable de la inteligencia artificial en la investigación jurídica. Bajo estos rubros, el uso de la inteligencia artificial, tanto en la enseñanza del derecho como en la investigación jurídica, ha llegado a facilitar un sinfín de procesos. Estos son tales como el acceso, síntesis y análisis tanto de jurisprudencia como de legislaciones locales o internacionales, el análisis de patrones en decisiones judiciales para establecer modelos predictivos, la recolección, sistematización y procesamiento de gran cantidad de datos, así como el análisis con un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo en la investigación jurídica. La convergencia entre la inteligencia artificial y la investigación jurídica promete transformar de manera gradual pero segura la realización tanto de la enseñanza del derecho como de la investigación jurídica en términos cuantitativos y cualitativos. Esta relación se despliega en varios aspectos que permiten una mayor eficiencia, precisión y profundización en la investigación. Por otro lado, respecto de este conglomerado entre enseñanza del derecho, inteligencia artificial e investigación jurídica, se pueden definir dos grandes rubros. El primero de ellos es el entendimiento de preceptos, datos y análisis para su aplicación práctica en casos en concreto, esto es, predicciones de análisis de casos. Y en un segundo punto, el procesamiento de datos y su análisis para la creación, entendimiento y procesamiento de nuevos conceptos o redefiniciones jurídicas que crearían en la ciencia jurídica una integración en el ámbito académico y social. Respecto al primero de los puntos, que es el análisis predictivo en casos en concreto, se puede determinar que, como en algunos tribunales europeos o estadounidenses, hay ciertas regulaciones para que sea una inteligencia artificial, que estos procesos de investigación todavía están en ámbitos de aplicación estructural y también experimental. Por otro lado, se pueden ejemplificar también en el ámbito de la investigación de carácter académico y científico el uso de inteligencias artificiales para redefinir conceptos jurídicos respecto de sus propias territorialidades, así como buscar
analizar rápidamente una vasta cantidad de información para identificar patrones, y estos patrones pueden ser relativos a jurisprudencias relevantes y doctrinas que se pueden analizar en minutos y que anteriormente podrían tardar días o meses en el procesamiento de datos. Asimismo, las inteligencias artificiales pueden ayudar a estructurar y sistematizar el conocimiento jurídico. Esto incluye la categorización y etiqueta automática de la información, así como la creación de bases de datos accesibles y fácilmente navegables, y el surgimiento de asistentes virtuales impulsados por inteligencia artificial que pueden proporcionar apoyo tanto a educadores del derecho como a investigadores jurídicos, ayudando a estos profesionales al acceso de información relevante y a mantener actualizados las nuevas legislaciones, la jurisprudencia y el análisis de estos para un razonamiento más cercano al de una persona humana. El punto más trascendental respecto de esta triada de la enseñanza del derecho, la inteligencia artificial y la investigación jurídicas es el procesamiento de grandes cantidades de datos o volúmenes de información en rubros como sentencias, criterios jurisprudenciales, precedentes o cualquier otro rubro cuantitativo o cualitativo que pueda cualificarse en algún documento digital, lo que puede revelar tendencias o patrones tanto en sistemas jurídicos como en rubros académicos y de investigación, y contribuir a una comprensión más profunda de la ciencia jurídica y su operatividad en cualquier sistema jurídico. Respecto de esto, se ha hecho un estudio en el panorama actual de la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico de México, y este incluye 3 rubros. El primero de ellos es las aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico, que se utiliza para ayudar en la toma de decisiones judiciales mediante la identificación de patrones en grandes conjuntos de datos y la evaluación de pruebas. Además, este es empleado para automatizar tareas repetitivas y gestionar grandes cantidades de datos, lo que permite una mayor eficacia y precisión en la toma de decisiones judiciales, ya que la inteligencia artificial también facilita una búsqueda más rápida y eficiente, relevante en la investigación de casos jurídicos. Por otro lado, también se ha dado un esfuerzo respecto de la regulación del ámbito de la inteligencia artificial, y se han presentado propuestas de ley, como por ejemplo la del diputado Ignacio Loyola, que titula a esta ley o propuesta de ley, Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial para los Estados Unidos Mexicanos. Esta propuesta busca crear estructuras y apuntar hacia estándares éticos para la creación, investigación y uso correcto de las inteligencias artificiales, además de proponer la regulación de un Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica. Por otro lado, y en otro rubro, existe la necesidad de inversión y desarrollo respecto de inteligencias artificiales en el ámbito de la ciencia mexicana, ya que de lo contrario se podría advertir que México podría convertirse en un consumidor de tecnología extranjera en lugar de innovar en el campo mexicano. La integración de esta inteligencia artificial en el ámbito de la educación e investigación jurídica se debe entender que está en una etapa de evolución y regulación, pero ya se pueden ver menciones como la propuesta de ley mencionada, así como esfuerzos por parte de la academia para el entendimiento y la aplicación de estas inteligencias artificiales, tanto en la enseñanza del derecho como en la investigación jurídica. Por otro lado, los desafíos éticos de la inteligencia artificial en la investigación jurídica son planteados de la siguiente manera. Primero, podría existir o se dan casos de la existencia de sesgos algorítmicos. Estos sesgos pueden traducirse como recomendaciones en la toma de decisiones que tienden a tener tendencias erróneas a partir de sesgos cognitivos o sesgos sociales que la propia inteligencia artificial ha desarrollado con el estudio de esta gran cantidad de datos, y en su procesamiento ha desarrollado ciertas tendencias sesgadas respecto del entendimiento de su propio proceso de protocolización de información. Asimismo, esto plantea grandes dilemas éticos, ya que se debe entender que el uso de la inteligencia artificial es en auxilio de los estudiantes de derecho, así como de los investigadores jurídicos, y por lo tanto, si se llega a tener un uso indiscriminado de la inteligencia artificial,
Esta tendencia puede ser muy alta a que existan errores tanto en las investigaciones jurídicas como en la parte de la enseñanza del derecho por parte de la información proporcionada por inteligencias artificiales. Por otro lado, la existencia de falsos positivos en la detección de plagio o uso de inteligencias artificiales. Esto ya es un punto trascendental, ya que estas herramientas antiplagios que existen no son 100% seguras en la detección de plagio o el uso de inteligencias artificiales en artículos de investigación, lo que podría conllevar a desacreditaciones injustas de algún investigador o al rechazo indebido de un artículo para su publicación. Esto destaca la necesidad de tener mecanismos especializados y transparentes para la detección de plagio. Asimismo, la ética de la investigación jurídica debe estar tomada o retomada respecto de mantener un gran alto índice de ética al utilizar estas inteligencias. Esto incluye ser transparente sobre su uso, entender y comunicar sus limitaciones, así como garantizar que se utilice de una manera responsable conforme a las normativas legales y éticas vigentes. En otro punto, debe existir una evaluación crítica de conciencia respecto del uso de las inteligencias artificiales. Los investigadores y juristas deben estar informados sobre los riesgos, así como las mejores prácticas para mitigar los desafíos éticos asociados con la inteligencia artificial. Y por último, la existencia de una educación y conciencia en la utilización de este tipo de herramientas para la investigación y educación jurídica. Asimismo, se ha planteado el uso de principios éticos para guiar la aplicación de inteligencias artificiales en la investigación jurídica. Estos principios son como el de transparencia, en el cual tanto los algoritmos como los métodos empleados por investigadores deben de ser transparentes y comprensibles para los usuarios y las partes interesadas, ya que esto promueve la confianza y permitirá una evaluación informada de la tecnología. Por otro lado, se debe de determinar el uso de estas inteligencias y que promuevan un aspecto de justicia, así como de evitar discriminación y que garanticen un trato equitativo. También, respecto de la responsabilidad, debe de haber responsabilidad en la aplicación de inteligencias artificiales y de los datos utilizados en los razonamientos, y estos deben ser sujetos a citación cuando se utilice una inteligencia artificial. Debe existir principios como los de la privacidad y confidencialidad, ya que al estar en un ambiente jurídico, determinados datos pueden entenderse como sensibles para su utilización. Debe de existir una competencia y educación respecto al uso de las inteligencias artificiales de manera consciente, y este punto debe estar verificado y validado para que los sistemas deban de estar garantizados en su funcionamiento como se espera para mitigar los errores de sesgo. También debe existir una colaboración multidisciplinaria, esto en el punto de investigadores en ramas de ética, ramas jurídicas, así como los propios diseñadores de algoritmos de inteligencia artificial. Y por otro lado, debe existir una innovación responsable, que es la forma en la que se aplica la inteligencia artificial para que ésta se alinee con valores éticos, las normas sociales, promoviendo el bienestar y la justicia. En estos aspectos, la importancia de la ética en la aplicación de la inteligencia artificial en la investigación jurídica va a prevenir la existencia de sesgos algorítmicos, tanto sociales como cognitivos. Respecto de los falsos positivos en la detección de plagio, se debe entender que aunque estos existan, debe existir un método más riguroso que solamente la sola utilización de estos detectores de inteligencia artificial para la detección de plagio, así como del uso de inteligencias artificiales. Debe de entenderse la privacidad de datos del uso que puedan dar los investigadores jurídicos a los datos que puedan almacenar en una inteligencia artificial. Debe de existir la educación y competencia en la existencia de inteligencias artificiales para la utilización de artículos científicos. Debe existir esta innovación responsable en la cual se entiendan los aspectos éticos para la creación de artículos científicos en la investigación jurídica, y esto hará que exista confianza en las investigaciones jurídicas y que los principios de certeza puedan estar inscritos en la investigación jurídica en la utilización de inteligencias artificiales. La ética no es solo una consideración teórica, sino una necesidad práctica en la aplicación de inteligencias artificiales en la enseñanza del derecho y la investigación jurídica.
Al adherirse a principios éticos sólidos, los investigadores y profesores jurídicos pueden garantizar que la inteligencia artificial se utilice de una manera que promueva investigaciones con mayor solidez y rigor metodológico, así como la integridad en el ámbito jurídico. Esto a su vez contribuirá a un sistema jurídico más justo y eficaz que sirva mejor a la sociedad. Estas son mis referencias bibliográficas y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Luis Pérez Orozco, licenciado en Derecho por la Universidad de Matanzas, máster en Derecho de Daños por la Universidad de Alicante, ex becario de las universidades de Valencia y Alicante, presenta el tema: el uso de la inteligencia artificial en el proceso de estructura académica, un punto de vista desde la ciencia del derecho. Un saludo a todos los participantes del 11º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y Metodología de la Investigación Jurídica. Agradezco la oportunidad al comité organizador del Congreso que me da para poder transmitir algunas ideas acerca del uso de la inteligencia artificial en el proceso de escritura académica, un punto de vista desde la ciencia del derecho. Debemos partir por mencionar que actualmente, como todos conocemos, las tecnologías de la información y las comunicaciones han acaparado toda nuestra atención y se han ido insertando cada vez más en el ámbito de la sociedad. En el marco de todas estas tecnologías se ubica la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural, los cuales han venido a acelerar algunos de los desarrollos más importantes de los últimos tiempos en el ámbito tecnológico. Pero resulta que también estos sistemas de inteligencia artificial son aplicables o tienen alguna incidencia en el ámbito académico, si bien pueden ayudar a desarrollar las investigaciones en distintos ámbitos del conocimiento, también influyen en la escritura y en la redacción, en el proceso de conformación de las investigaciones. Por supuesto que el ámbito del derecho, la ciencia del derecho, no escapa a esta nueva dinámica tecnológica que impone la modernidad y al respecto estaremos abordando en esta intervención. Por tanto, son objetivos de esta ponencia cuáles son las posibilidades y los retos de uso de la inteligencia artificial con fines académicos y qué recomendaciones se pueden ofrecer a profesores, investigadores o personas interesadas en los resultados científicos de la investigación jurídica respecto a la utilización de esta tecnología. Debemos decir que esta ponencia no es posible abordar cada uno de los elementos que estarán contenidos en la aportación escrita que podrá ser consultada posteriormente cuando sean publicadas las memorias de este congreso. Debemos partir por explicar que el aprendizaje automático se produce cuando una aplicación puede aprender y mejorar a partir de los datos y la experiencia sin estar programada para ello y con un contacto humano mínimo o que también puede ser nulo o inexistente. En palabras fáciles de entender, estos modelos calculan qué palabra es probable que vaya a continuación en relación con un conjunto de palabras o frases. Este concepto es muy importante entenderlo para darle un uso adecuado a los sistemas de inteligencia artificial y lo que estaremos explicando a continuación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que representan los sistemas de inteligencia artificial y con ellos los de procesamiento del lenguaje natural en la escritura académica? Análisis de grandes cantidades de datos, creación de contenido textual, capacidad de responder a diversas consultas de manera conversacional, generación automática de borradores, la síntesis de contenidos de artículos y la traducción de idiomas, así como la automatización de tareas. Importante esto porque a los investigadores nos lleva muchísimo tiempo determinadas actividades y con los sistemas de inteligencia artificial, pues estas tareas o estas actividades pueden desarrollarse de una manera mucho más acelerada. Existen determinadas aplicaciones, herramientas que pueden servir en el ámbito académico. Aquí pueden ver ustedes una representación de las más significativas y los invito a usar algunas de ellas y ver cuáles son
las ventajas o desventajas que pueden representar para su investigación puntualmente. Sin embargo, de todas ellas, quiero hacer mención a una que actualmente acapara todos los titulares en el ámbito científico y en el ámbito social, y es el ChatGPT. Es una herramienta de inteligencia artificial que está siendo muy utilizada actualmente en el ámbito académico, tanto por los estudiantes como por los docentes, para el desarrollo de determinadas actividades. Y específicamente debemos decir que si bien esta herramienta tecnológica posee las ventajas que mencionamos anteriormente, también tiene complejidades o retos o insuficiencias que debemos tener en cuenta tanto los docentes, los investigadores, y también transmitírselos a los estudiantes en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la escritura académica y científica. Entonces, ¿cuáles son esas problemáticas en el uso de la inteligencia artificial en la escritura académica? Primero que todo, estos sistemas, y ejemplo de ello es el ChatGPT, no crea nuevas ideas, carece de exactitud, pertinencia y lógica en determinados momentos, tiene dificultades si no tiene datos relacionados con un tema, y entonces trata de acoplar información de otras fuentes. Posee en ocasiones sesgos de la información. Esto es un elemento importante y que se debe observar con cuidado, porque asumir toda la información que transmita el ChatGPT o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial puede estar sesgada, y ustedes pueden consultar al respecto distintos estudios que se han publicado ya de los sesgos que producen los sistemas de inteligencia artificial, ya sea por razones de género, de edad, de raza. Es importante evitar estos sesgos y no transmitirlos al ámbito académico, al ámbito de la investigación científica. En ocasiones, estos sistemas de inteligencia artificial además ofrecen información falsa, errónea, a partir de determinados datos que nos transmiten. Y también que los sistemas de inteligencia artificial son proclives para el uso del plagio, para cometer plagio, una conducta que debe ser totalmente rechazada en el ámbito académico y científico, y que los profesionales del derecho, los juristas, debemos ser más guardianes en este sentido, ya que conocemos las implicaciones administrativas y jurisdiccionales que implican cometer un acto de plagio, sobre todo que atenta contra la integridad académica de los profesionales. Entonces, ¿qué podríamos decir brevemente acerca de la inteligencia artificial en el ámbito de la investigación jurídica, en el ámbito de la investigación científica del derecho? Debemos decir que las ciencias jurídicas son un sector muy especializado, con terminología técnica y una complejidad inherente, y que por tanto los juristas requieren respuestas precisas y específicas que consideren la política, la jurisprudencia y las doctrinas legales, que en ocasiones pueden ser de difícil entendimiento para las personas que no son especialistas en este ámbito. Además, estos sistemas no proporcionan una información actualizada. El derecho es dinámico y constantemente está cambiando con nuevas regulaciones y decisiones judiciales. Estos sistemas no llegan a ese nivel de actualidad, y por tanto el jurista tiene la necesidad de estar por sí mismo actualizándose de todos los cambios que puedan ir ocurriendo en el ámbito legal. También estos sistemas de inteligencia artificial son proclives a cometer plagio. Existe una diversidad de sistemas para cometer tipologías de plagio, y por tanto debemos solicitar a los investigadores que eviten el uso de estos sistemas tecnológicos para apropiarnos de ideas que no nos pertenecen, o para hacer pasar ideas que corresponden a terceras personas, a otros autores, a otros investigadores, y hacerlas pasarlas como propias. Y esto también es algo que se debe transmitir a los estudiantes en el desarrollo de sus investigaciones. Es preferible citar correctamente los aportes que hayan hecho otras personas, y que los estudiantes sean los que
valoren, enjuicien esos otros aportes, pero que en ningún caso cometan el plagio que tanto atenta contra la integridad y la moral de los investigadores. Además, debemos señalar que estos sistemas de inteligencia artificial son favorables a la pereza intelectual. Al introducir alguna pregunta, alguna formulación, estos sistemas nos arrojan determinadas respuestas, determinados contenidos textuales que pudieran parecer con la solución a lo que se busca, a la pregunta que se le formula al sistema, pero que en realidad son simplemente texto, que son el inicio para el desarrollo, pueden ser el inicio o un borrador para un desarrollo más profundo de la investigación que queremos desarrollar, pero en ningún caso debe quedarse con la primera respuesta como ya el texto, la argumentación necesaria que debemos reflejar en nuestras investigaciones. Y también, como otro elemento característico, consideramos de las investigaciones jurídicas y académicas, además también en otras ciencias es posible que se encuentre esta característica, que también en la ciencia jurídica se involucran determinadas cuestiones deontológicas y de responsabilidad de valoración de los elementos que se están enjuiciando, que pueden ser sensibles y requerir de valoraciones personales, que son cuestiones que no son posibles cubrir actualmente con el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Por último, quisiera cerrar esta ponencia haciendo referencia a una sentencia ocurrida en Sudáfrica, la cual ya evidencia cómo el uso de los sistemas de inteligencia artificial ya trasciende también al ámbito judicial, al ámbito que los juristas, en el ámbito en el que los juristas se desempeñan comúnmente. Esta sentencia sudafricana nos conllevó la sanción a los abogados, a la parte letrada que utilizaron los sistemas de chatbot y sin verificar la información que estos sistemas ofrecían. El juez en este caso determinó que la información no era correcta y en este sentido se evidenció un uso indiscriminado de los sistemas de inteligencia artificial, en este caso los chatbots. Es importante, quisiera recalcar lo que dice esta sentencia. Dice que en un fragmento de la sentencia, en esta era de gratificación instantánea, este incidente sirve como recordatorio oportuno, al menos para los abogados implicados en este asunto, de que cuando se trata de investigación jurídica, la eficiencia de la tecnología moderna todavía necesita una dosis de lectura independiente a la antigua usanza. Los tribunales esperan que los abogados aporten una mente jurídicamente independiente y crítica, especialmente en asuntos jurídicos novedosos, y no que se limiten a repetir como loros la investigación no verificada de un chatbot. Así es de categórica el texto de esta sentencia sudafricana. Y como conclusiones podemos decir que el uso de la inteligencia artificial con fines académicos en la investigación jurídica presenta tanto posibilidades como retos que requieren una evaluación cuidadosa. La inteligencia artificial facilita el análisis de grandes volúmenes de datos, identificar patrones y tendencias y extrae información relevante de manera más eficiente que los métodos tradicionales. La automatización de tareas monótonas como la revisión de documentos o la identificación de citas en texto también es una ventaja importante. Asimismo, puede ayudar en la generación de contenido académico como resúmenes o propuestas de investigación. Sin embargo, la inteligencia artificial viene acompañada de retos trascendentales. Uno de ellos es la calidad de los datos. Requiere de información de alta calidad para funcionar correctamente, y en el campo del derecho, dada la diversidad de fuentes normativas y bibliográficas, la disponibilidad de datos públicos y estructurados es un desafío. Además, la transparencia de los modelos de inteligencia artificial implica un conflicto en sistemas legales donde se necesita justificación en las decisiones a tomar. Y las preocupaciones éticas son también un factor crítico, en especial cuando se trata de datos sensibles. La inteligencia artificial y sus productos tecnológicos como ChatGPT no deben reemplazar por completo la supervisión humana.
De la misma manera que los investigadores deben ser cautelosos y no depender en exceso de los resultados generados por inteligencia artificial sin una evaluación crítica. Para abordar estas problemáticas es esencial comprender los fundamentos de la inteligencia artificial y sus aplicaciones en el campo del derecho. Además, se debe recopilar y utilizar datos de manera ética y legal, respetando los derechos de las partes involucradas, autores, ciudadanos, instituciones, órganos gubernamentales, entre otros. Los resultados generados por la inteligencia artificial deben ser validados por especialistas para garantizar su precisión y relevancia. Finalmente, dado que la tecnología de la inteligencia artificial está en constante evolución, es importante mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y avances para adaptar las prácticas metodológicas de investigación en consecuencia. Esto es todo. A continuación podrán ver rápidamente algunas de las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación y que están contenidas en el trabajo escrito, en la aportación escrita, y así, de manera general, termina esta intervención. Muchas gracias a ustedes por la atención dispensada. Carlos Fernando Matute González, doctor en Derecho, investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacional, presenta el tema Más allá de la profesionalización en la educación jurídica continua. Gracias por la presentación. También agradezco al doctor Enrique Cázares Nieto la invitación a este 11º Congreso Internacional sobre la enseñanza del derecho y metodología de la investigación jurídica. El tema que abordaré será más allá de la profesionalización en la educación jurídica continua. Para efectos de claridad en la exposición, proyectaré unas láminas. Como ustedes saben, la profesionalización es el propósito principal de los procesos de aprendizaje para el buen funcionamiento de las organizaciones, especialmente en las instituciones de educación superior en grado y posgrado. También ustedes bien saben que la innovación en las organizaciones procede realmente del conocimiento jurídico de avanzada que se da cuando se está hablando de la investigación científica y va más allá de una simple profesionalización. Y también otro elemento de esta plática son las redes sociales digitales, que son vehículos de divulgación del conocimiento científico en ciencias sociales y jurídicas que han sido, que son útiles porque muchas personas, especialmente estudiantes y jóvenes profesionistas, utilizan como medio para obtener información académica. Y el uso de Facebook, Instagram, YouTube y otras redes sociales, pues se utilizan con propósitos académicos institucionales y con frecuencia permiten la divulgación masiva del pensamiento estructurado. También platicaremos de un reporte de caso sobre el Centro Virtual de Estudios de la Gestión Pública, cuyo propósito principal es la difusión de pensamiento estructurado en torno a la cultura de la gestión pública y cómo se pueden mejorar los indicadores de la difusión de este trabajo. Para tal efecto, distinguiremos los procesos de profesionalización de la divulgación científica en las redes sociales. Analizaremos las características de la divulgación del pensamiento estructurado en redes y reportaremos los avances del proyecto de divulgación al que me he referido con anterioridad. Y antes de iniciar la presentación, pues a mí siempre me gusta comenzarlas con preguntas. Y entonces aquí la primera, esta utilidad, este impacto es medible con respecto a los quienes acceden a este tipo de conocimiento. Y finalmente, ¿cuál es la relación del pensamiento estructurado que es divulgado en las redes con la profesionalización? ¿Hay alguna o simplemente es un diletantismo académico en el que no le ayuda nada a quien está trabajando en una organización? Y para empezar, diremos que la profesionalización es el resultado de la aplicación de la ciencia y la tecnología en organizaciones que todas siguen regidas por este principio vertical, jerárquico. Y la profesionalización ayuda a su buen desempeño. Sin este no se entendería
cómo funciona ni la organización ni la unidad de mando que pueden tener para efecto de lograr sus resultados y objetivos en forma correcta. Y la profesionalización también tiene muchos matices, porque en la actualidad las estructuras de las distintas empresas o gobiernos tienen que ser más horizontales y descentralizadas, pero sin embargo sigue manteniéndose la necesidad de compartir valores, actitudes, procedimientos, conocimientos para que se puedan rendir correctamente resultados dentro de una organización. Y lo importante es que en los últimos años la profesionalización, el proceso de profesionalizar individuos para que se incorporen a una organización ya no es centralizado, sino que está infinitamente descentralizado en, diremos, miles de instituciones de educación superior que más o menos enseñan el mismo conocimiento para que se puedan incorporar en cientos de miles de organizaciones, empresas y gobierno y rendir resultados homogéneos, adecuados. Esos son los procesos de profesionalización que hemos hecho en los últimos años. Y además después permanece un proceso constante de actualización en esas mismas instituciones de educación superior. ¿Y cómo le hacemos para que esta multiplicidad de instituciones de educación superior tengan más o menos conocimientos compartidos que permitan generar pues valores, procedimientos, técnicas que se incorporen a una organización, aunque los individuos que trabajen en ella provengan de distintas instituciones de educación superior, pues a partir de la homogeneidad de las capacidades y habilidades que se muestran, por ejemplo, en los exámenes de egresos, en las licenciaturas que aplique el Ceneval o los exámenes de acreditamiento de grado que están basadas primordialmente en procesos de autodidácticos o las certificaciones de menor nivel de conocer de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y estos procesos permiten que los individuos, cuando se incorporen a las organizaciones, más o menos tengan los mismos conocimientos y puedan hablar el mismo lenguaje. Estos son los beneficios de la profesionalización. Y entonces, la profesionalización sigue siendo una necesidad porque les da unidad de acción, pero no es suficiente, porque no colma todas las necesidades de la organización, y una que es muy importante es la innovación y la creatividad. La profesionalización puede ser específica o genérica. Genérica es decir, para cualquier organización, y específica, que son los procesos de conocimiento de los valores propios de una organización determinada. Y también puede ser institucional o autodidáctica, es decir, a partir de instituciones de educación superior o con el uso de redes sociales. Y puede ser presencial o utilizando el ciberespacio. Una de las formas de profesionalizarse pues, son los tutoriales, que está a disposición de cualquiera, que permite un proceso de profesionalización a distancia, y el individuo va eligiendo dónde tiene que llenar lagunas o qué habilidad o qué competencia tiene que aprender. Y lo encuentro en la red, en cualquiera de las redes sociales que estamos comentando. Pero hay que distinguir de la divulgación científica. La divulgación científica, pues, se tiene que hacer para que tenga efecto en una comunicación masiva en grupos focalizados. Es decir, identificar intereses que se pueden, grupos poblacionales, y diseñarlo dentro de las redes sociales y dirigir los mensajes que estas pueden enviar a ese grupo focalizado para que le llegue información que le permita incluso cuestionar su mismo proceso de profesionalización para poder ir más allá del conocimiento paradigmático que se aprende generalmente. Y entonces le permite acudir en forma indirecta estos procesos de creación del conocimiento que le permiten reflexionar y cuestionar su propio trabajo para poder generar nuevas formas de trabajar. Pero no cualquier conocimiento es útil, sino que tiene que estar estructurado y con base en el lenguaje
que el profesional ya aprendió en los distintos lugares institucionales donde ha estado, ya sea en las instituciones de educación superior, universidades o tecnológicos, o en las mismas organizaciones, empresas o gobiernos. Y con ese pensamiento y lenguaje compartido, es posible que acceda a pensar mejoras dentro de su propia organización, porque la divulgación científica lo que siembra es la inquietud de modificar lo que siempre se ha hecho en la organización. Pero hay que destacar que también en este proceso, pues también hay brechas digitales que aprovecha mejor quien está más profesionalizado. ¿Y por qué? Porque hay que saber distinguir entre un influencer científico y un influencer que no tiene este pensamiento estructurado y que más bien da información superficial, lugares comunes que no permiten la innovación. Y la otra cuestión es, o ventaja, si se quiere ver, es que la divulgación científica siempre es asincrónica. Con frecuencia las personas que ven las cápsulas en las redes sociales, los webinars, las mesas redondas, la ven diferida y entonces esto limita la participación. Es una ventaja, pero también es una desventaja. No hay esta interacción activa, aunque sea la posibilidad siempre de estar buscando el conocimiento que le interesa a la persona que está escuchando las cápsulas o los mensajes de divulgación. Y es una penetración auxiliada porque es muy difícil que el científico lo haga por su cuenta, sino que requiere de alguna institución o alguna organización que le ayude con estos procesos de difusión. Y entonces las redes sociales se convierten en un buen espacio porque es permanente, abierto a cualquier tipo de pensamiento. Y le permite sustituir el pensamiento homogéneo, ilustrado que se puede generar en el chat GPT, que si bien tiene información correcta, no permite esta profundización del conocimiento fuera de los esquemas paradigmáticos propios en los que ya está profesionalizado el individuo. La divulgación científica permite algo fundamental, el cuestionamiento de la propia dogmática institucionalizada. Y entonces, en este sentido, en las redes ustedes van a encontrar dos tipos de materiales. Los cursos en línea y tutoriales, que son parte de la profesionalización de la educación continua, y la divulgación científica, que es asistir a los procesos de construcción del conocimiento y con interlocutores ciberespaciales que le permiten al profesionista, al que ya está profesionalizado, ver otras dimensiones que no se suelen ver en las organizaciones o en la educación formal e ilustrada. Y los medios pueden ser cualquiera, y cada medio va estableciendo sus condiciones del modelo de divulgación científica. No es lo mismo Facebook que YouTube. Facebook es el más popular, YouTube es el más estructurado, y Instagram tiene la gran ventaja que llega a grupos profesionales jóvenes y con información muy inmediata, porque solamente son cápsulas de 2-3 minutos o infografías. El TikTok está creciendo mucho y el Twitter es también un buen elemento, pero como enlace para conducirlos a otros espacios donde puede haber esta información de pensamiento estructurado. Y para poderlo hacer, se tiene que hacer un diseño de cómo se va a divulgar el conocimiento científico. Se tiene que ser un grupo objetivo bien definido, tiene que estar elaborados por expertos reconocidos, que al momento de presentarlos a las personas les haga sentido escucharlos por su trayectoria, ya que tengan libros escritos e incluso puede ser la divulgación científica una invitación a profundizar en los libros de los expertos, con un lenguaje, si bien técnico y preciso, también accesible a las personas y con la conciencia que siempre hay distractores en las redes. Entonces hay que ser muy ágiles, muy rápidos, no dar rollos extensos, ni discursos muy largos, ni conferencias magistrales. Hay que ser directos en lo que se está pretendiendo y hay que identificar el espacio siempre. Decirle a las personas dónde, qué están escuchando y quiénes están
y en qué, y qué tipo de organización lo está divulgando. Y luego tiene que ver estos principios básicos, como que tienen que haber rigurosidad académica y estructura pedagógica de los contenidos, tiene que haber una verdad como guía, no importa la monetización, esa es colateral, y entonces esto va a permitir romper círculos cerrados e ir más allá del aprendizaje a hacer algo, que se da mucho en los tutoriales. Los tutoriales son para eso y son muy útiles. ¿Y cuáles son sus límites? Pues que el conocimiento es profundo y solamente invita a la reflexión, pero no se puede hacer la reflexión en las redes sociales, y el financiamiento, pues siempre hay un costo, que tiene que haber un financiamiento externo porque la divulgación no produce dinero, y finalmente que el objeto a divulgar es de naturaleza compleja. Y para concluir, pues solamente les voy a dar las cifras de nuestro Centro Virtual de Estudio de la Gestión Pública para ver la importancia que puede tener estos medios para la divulgación científica. Número de alcances al año, 1 millón. Número de reproducciones, más de 25,000. Número de videos a su disposición gratuitos en las redes, 618. Número de seguidores, 26,800. Número de suscriptores a YouTube, que es la de más difícil captación, 1,200, con una tasa anual de aumento del 20%, y el tiempo de visualización de cada una de las reproducciones, el 30% que permanecen hasta el final, que es muy alto y un indicador satisfactorio. Aquí están las redes de su servidor, donde podrán ver este tipo de divulgación científica y ver qué tal estamos trabajando y si los productos son de su interés. Y finalmente, las conclusiones. La divulgación científica en redes sociales es distinta a la profesionalización. El modelo y técnicas pedagógicas también son diferenciados. La medición del impacto de divulgación es indirecta. Si bien alcances y reproducciones, realmente no podemos conocer cómo los procesos de profesionalización, cómo el individuo que asiste realmente interniza o hace suyos el conocimiento transmitido, y finalmente las recomendaciones que les he dado no sirven no garantizan que van a ser un trending topic o van a aprender profundamente, sino que simplemente van a mantenerse correctamente van a mantenerse con presencia en las redes sociales. Y dicho esto, pues los invito a seguir con las ponencias de este congreso, que son muy interesantes. Muchas gracias nuevamente al doctor Enrique Cázares Nieto. Dulce María Velasco Hernández, licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, maestra en Ciencias Penales con especialidad en Victimología, diplomada en Psicología Forense, certificada en Psicología Forense aplicada al ámbito familiar y doctorante en Psicología Forense, académica de la licenciatura en Psicología de la UNAM y perito particular en materia penal y familiar, presenta el tema Alternativas didácticas desde la psicología jurídica y la práctica pericial. Programa de formación profesional bajo un modelo de aprendizaje mixto, B-Learning. Hola, ¿qué tal? Me presento. Soy la maestra Dulce María Velasco Hernández y en conjunto con la doctora Gloria López Santiago vamos a hacerles la presentación de nuestra propuesta, que es Alternativas didácticas desde la psicología jurídica y la práctica pericial. Es un programa de formación profesional bajo un modelo de aprendizaje mixto, B-Learning. ¿Cuál es nuestra sugerencia o nuestra propuesta de trabajo en este sentido? Bien, me gustaría platicarles un poco. Para ello, pues, es necesario dar un contexto o un panorama general de lo que es la educación en línea y la participación de los programas B-Learning en la actualidad. En este sentido, pues bueno, sabemos que la práctica del psicólogo en el ámbito forense, pues ha venido a incluirse en el ámbito de la psicología, por lo cual es relevante seguir esta actualización y este mantenimiento. Sin embargo, muchas veces debido a la situación de la falta de tiempo, pues bueno, tenemos diversas alternativas que nos va a permitir que podamos mantenernos actualizados. Y para ello, pues bueno, tenemos diferentes técnicas. En este caso, pues hacemos la presentación de este programa B-Learning, que no es otra cosa más que el poder impartir educación utilizando dos técnicas. Por un lado tenemos la virtual y por otro lado tenemos la presencial. Muchas veces se puede tomar
en el sentido en el que se refiere que la educación virtual no sirve. Sin embargo, me gustaría hacer referencia en que en la actualidad usamos las tecnologías a nuestro favor y que finalmente tenemos la posibilidad de aprender a la distancia utilizando nuestros propios recursos tecnológicos. Estamos hablando que la mayoría de las personas pues tenemos o contamos con herramientas como el Internet en casa, por lo menos con un dispositivo inteligente, nuestro celular, y muchas veces tenemos pues un equipo de cómputo. Y de esta manera pues podemos tomar nuestras clases, podemos tomar algunos materiales didácticos, podemos incluso ver videos que nos permitan aprender y es parte de un proceso de aprendizaje. Y si tomamos en cuenta estos elementos, pues podemos diseñar un curso para poder enseñar la psicología o cualquier otro tema que sea de nuestro interés. ¿Cuál es nuestro objetivo? Sería de inicio diseñar un programa y aplicarlo a partir del modelo de enseñanza mixta B-Learning, que es un programa de formación profesional en psicología forense utilizando metodologías propias de la enseñanza pedagógica virtual. Sí, estamos hablando que no hacemos de lado la parte pedagógica, la cual es relevante para que nuestro estudiante pueda tener las bases sólidas de aprendizaje. Y para ello, pues vamos a utilizar un método muy preciso, el cual lo estamos tomando básicamente de este sistema B-Learning, que podríamos iniciar considerando esta parte de las tutorías a distancia y las presenciales. ¿Qué significa esto? Bueno, en un inicio, la propuesta principal es utilizar 3 dispositivos que son imprescindibles. Por un lado, tenemos las tutorías a distancia, que es este apoyo que se le da al alumno cuando tiene alguna duda y que se le puede ir retroalimentando mediante diferentes artefactos electrónicos y que se utilizan diferentes vías como el chat, como los foros, como correos electrónicos, y que de esta manera pues el estudiante puede despejar ciertas dudas. A su vez, se programan clases presenciales que si bien se utiliza un espacio en donde se le pueda instruir al alumno en cuanto a todo el contenido temático y posteriormente se echa mano pues de una plataforma virtual que ahí es en donde nosotros les estaríamos cargando todo este recurso o estos contenidos didácticos como materiales, artículos, libros, y también a su vez pues se les dejan ahí las actividades cargadas en esta plataforma que ellos mismos deben de subir. ¿De qué manera se podría trabajar esto? Pues bueno, se les da la indicación vía plataforma, ellos realizan esta actividad, la cargan y a su vez pueden obtener una retroalimentación que va a ser mediante esta tutoría a distancia y que cuando se llega a aclarar alguna situación de manera más específica, pues bueno, se cuentan con estas clases presenciales. Por otro lado, también debemos de tener presente que el alumno debe de tener los conocimientos básicos de una realidad virtual, que por lo menos pues sepa ingresar a Internet, sepa utilizar una computadora, conozca por lo menos los programas de paquetería básica, lo que es Office, y que poco a poco se le va instruyendo sobre las plataformas que pudieran ser Moodle o pudiera ser incluso Google Classroom o pudiera ser cualquier otra herramienta en donde pueda ser alojada cualquier actividad para su aprendizaje, ¿sí? En este sentido, también se estarían utilizando estas clases presenciales para irlos instruyendo y para que ellos vayan aprendiendo. También habría que considerar que no solamente tenemos esta participación así de esta forma, ¿sí? Sino que también ellos pueden contar con el aprendizaje colaborativo. ¿Qué significa esto?
que dentro de, estamos acostumbrados, vaya, a que en clases, pues, solamente levantamos la mano y participamos o hacemos trabajos en equipo en donde se juntan 4 o 5 compañeros y pueden realizar una actividad. En este caso de el conocimiento y el aprendizaje a distancia, lo que se busca es esta interacción también, pero de una manera distinta. Para ello existen foros, existen chats, existen otros tipos de técnicas colaborativas en donde ellos incluso pueden trabajar en equipo y que también existen estos dispositivos electrónicos y digitales que ellos pueden echar mano para poder trabajar. Creo que en este sentido, este trabajo, pues se busca que cualquier persona que desee aprender temas relacionados con la psicología forense, pues pueda adquirir esos conocimientos sin necesidad de estar todos los días presentes en un aula. Y bueno, para comentarnos justo sobre el programa como tal y los contenidos que va a llevar, pues bueno, le cedo la palabra a la doctora Gloria. Adelante, doctora. Hola, hola, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a hablar acerca un poco de los contenidos que vamos a estar abordando, pero también es importante precisar que justo en esta era de la inteligencia artificial, como bien se titula este congreso, y al hacer referencia a esta enseñanza del derecho, pues recordemos un poco que el psicólogo forense va a actuar, vamos a actuar en complemento en los tribunales. Entonces, pues pareciera todo un desafío y me parece que a partir de estos últimos años, pues se han dado justamente estos desafíos respecto a cómo integrar esta labor que en algún momento pareciera meramente presencial, ¿no? ¿Dónde vamos a aprender esto? En el juicio directamente, donde vamos a ser expertos. Pero la idea de este programa es justamente integrar todos estos elementos en este modelo que pueda dotar de estas herramientas a no solamente los psicólogos que quieran aprender de esta psicología forense, sino también a nuestros compañeros abogados, porque van a ser con quienes vamos a estar trabajando. Vamos a entender un poco acerca de estos elementos que puedan estar y dentro de nuestra propuesta estamos integrando algunos elementos claves, algunas temáticas claves que están en este contexto propiamente de este trabajo pericial que realizamos nosotros de manera especializada, pero que nos permite conectarlo, digámoslo así, o ponerlo en práctica al momento de estar en un juicio. Entonces, el hecho de que contemos nosotros con estas diferentes herramientas, el uso de las cámaras, de los simuladores, de la información, de estas tecnologías que nos comentaba la maestra Dulce, relacionadas en especial pues con estas diferentes metodologías didácticas, pues nos lleva a que podamos plantear nosotros una preparación especializada sobre evaluaciones y entrevistas, evaluaciones psicológicas, pero no solamente para el psicólogo, sino también para el abogado que va a realizar esta propuesta de una víctima, para la evaluación de un trauma psicológico cuando estemos hablando de un asunto penal, o para la evaluación de la capacidad, de la responsabilidad, de todos estos aspectos que implican este proceso de juicio y que desde luego puede involucrar a veces aspectos o temáticas tan delicadas como pudiera ser el trabajo con testimonios especiales en los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas, y que debido a diferentes situaciones, pues va a ser evidente que no podremos llevar esta parte presencial. Pues entonces vamos a hacer uso de esta tecnología para poder allegarnos a estos elementos que vamos a ir integrando y que, bueno, pues nos da pie también a generar nuevos elementos relacionados con temáticas importantes como es el de la perspectiva de género en las periciales en psicología. Es decir, cómo vamos integrando todos estos datos, este trabajo que se realiza desde un campo muy especializado, donde actuamos como auxiliares de la justicia, donde actuamos como auxiliares dentro de este contexto jurídico y que esto, desde luego, también nos va a obligar
a desarrollar habilidades argumentativas. Y entonces, a través de este modelo y de este diferente seguimiento muy puntual que nos mencionaba la maestra Dulce, vamos a ir generando el desarrollo de estas habilidades, de estos aspectos que nos van a hablar de este dominio, de este campo profesional. Es decir, en algunos casos podremos integrar incluso alguna dinámica de presentación, podremos integrar a través de un Padlet alguna temática en específico, cuáles son las propuestas que se tienen, o incluso desde estas experiencias, o cómo ir integrando esta parte práctica con este conocimiento especializado. Y eso desde luego nos va a dar a nosotros un elemento importante, ¿no? Ya se han hablado de algunas tecnologías interesantes, cómo poder hacer el uso de los simuladores, cómo pudiera ser por ahí algunos programas específicos para realizar una entrevista. Ahora esto, ¿cómo lo llevamos a esta necesidad que se tiene de esta constante capacitación, de la profesionalización de todos aquellos que estamos en el campo judicial y desde luego cómo optimizar el acceso que se tiene también personas que puedan tener incluso alguna situación de alguna discapacidad o en algún momento el trabajo con víctimas especiales, como pudiera ser el caso de los niños, niñas y adolescentes? Entonces, esto nos abre a nosotros un panorama muy grande de aplicación y sobre todo de irlo integrando. Por ello es que esta propuesta lo que busca es generar estos espacios, es generar estas temáticas que podremos nosotros integrar y dirigir a estos diferentes integrantes, a aquellos que estamos trabajando directamente en este contexto, y desde luego generar estos elementos colaborativos para que en algún momento, bueno, podamos establecer esta parte de forma conjunta. Entonces, estos temas, desde luego, bueno, están abiertos a que puedan ampliarse, a poder integrar algunos aspectos muy novedosos y que vienen de forma importante, como se mencionaba, algunas problemáticas de la inteligencia artificial que ya se van a estar integrando al campo forense, que van a ser tema de debate en el aspecto penal, en el aspecto victimológico, y que desde luego nos obligan a mantenernos actualizados y en constante preparación. Entonces, creo que esta propuesta está en este inicio generando estos elementos de plantear cuál podría ser esta dirección hacia la que vamos y esperamos poder aplicarla en los próximos años. Muchas gracias, maestra Dulce. Muchas gracias, doctora. Paso a nuestra última diapositiva, en donde se encuentran nuestros correos, el correo de la doctora Gloria, mi correo, nuestras redes sociales. Y pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy bien, pues muchísimas gracias por su participación en esta interesante mesa. Y no sé si esté por ahí Luis Alonso, para que nos haga el favor de llevar la moderación de las preguntas, las dudas, una síntesis incluso si se desea de la mesa. Adelante, por favor, Luis Alonso. Muchas gracias, doctor Cáceres. Gracias a todos los ponentes también por tan interesantes presentaciones. Definitivamente son muchas ideas que tenemos para reflexionar en torno a cómo utilizar la tecnología cada vez mejor en el ámbito del derecho. En la primera ponencia tuvimos de parte de Luis Rivera una reflexión respecto al pensamiento filosófico del derecho, esta naturaleza del pensamiento jurídico y cómo la inteligencia artificial generativa puede ser una herramienta de reflexión profunda. Se propuso un método para esto a través de la formulación, iteración, comprobación y apropiación que permiten aprovechar esa tecnología de la mejor manera. Pero al mismo tiempo, en la siguiente ponencia de parte del doctor Francisco Rosendo, tuvimos esa oportunidad de ver los dilemas filosóficos que puede generar el uso de la inteligencia artificial, porque por un lado nos permite utilizar el tratamiento masivo de datos de una manera muy eficiente, pero al mismo tiempo plantea el problema de los sesgos cognitivos y sociales que presenta la inteligencia artificial. Una de las propuestas que él nos presentó fue la idea de los principios éticos. Se crean dilemas éticos ante los cuales tenemos que responder a través de principios éticos, como el de la evaluación informada, la transparencia, la responsabilidad, la privacidad o la confidencialidad misma, entre los cuales resaltaba la importancia de la ética en esta cuestión.
Por otro lado, también en la tercera ponencia, el doctor Luis Pérez Orozco nos presentó esa incidencia que tiene la inteligencia artificial, las TICs, en el mundo académico y en la escritura científica, académica, la divulgación científica. Cómo hay herramientas que permiten desarrollar textos, como el ChatGPT, pero al mismo tiempo que estos tienen ciertos límites en el mundo actual. De hecho, planteaba una idea de que el ChatGPT no crea nuevas ideas, que tiene sesgos y que en algún momento también puede atentar contra la integridad académica, sobre todo porque puede ser mal utilizado para el plagio o para generar pereza intelectual. Esto también lo contrastó con la idea de que el derecho es dinámico y que la inteligencia artificial probablemente no continúe esa misma dinámica que el derecho tiene, esas innovaciones que se van dando en los tribunales ante las cuales la misma mostraría una deficiencia, un problema en su avance. En la cuarta ponencia, con el doctor Carlos Matute, también se presentó la profesionalización como un aspecto que ya no depende solo de las instituciones de educación superior, sino que está cada vez más descentralizado. Y destacaba ese poder que tienen las redes sociales para conseguir el mismo efecto de profesionalización y actualización en los actuales abogados, en los actuales profesionales. Es que las redes sociales han dejado de ser ese enemigo con el cual se peleaba antes por la atención para convertirse en una herramienta que potencia el conocimiento, la construcción, la reducción de brechas digitales. Bien utilizadas pueden convertirse en un repositorio, un instrumento de creación de conocimientos y, en el mejor de los casos, propiciar ese pensamiento estructurado. También destacó el papel de estas para la divulgación científica, cómo tienen un impacto real en las personas, y nos presentó en la parte final datos respecto a cómo estas tienen un alcance mayor a las formas tradicionales de divulgación científica. Y en la quinta ponencia pudimos ver el impacto del B-Learning sobre cómo las tutorías a distancia y en línea se han convertido en una propuesta didáctica para poder reforzar estos procesos de formación. Utilizar diversas herramientas para desarrollar habilidades argumentativas y emocionales es una de las propuestas que nos presentaron la doctora Dulce Velasco y Gloria López desde la psicología forense y cómo estas pueden impulsar ese papel que tiene dichos conocimientos en las aulas virtuales. De estas 5 ponencias se pueden encontrar al menos 3 tendencias bastante curiosas. La primera de estas, que la inteligencia artificial no se ha presentado como popularmente como un enemigo, sino que se ha tratado de ver el potencial que ésta puede tener para el desarrollo del derecho, también advirtiendo los límites que la misma contiene. Luego también otra tendencia es que las redes sociales son ese vehículo, se han convertido en ese vehículo, esa herramienta para la profesionalización, y al mismo tiempo se observó un cambio de paradigma que es muy propio de la educación después de la educación a distancia por COVID en cuanto al B-Learning. Antes era discutido respecto a qué papel debían tener las tecnologías en el aula, pero a través de la propuesta de la quinta ponencia, pues se presenta la importancia de las tecnologías en una metodología combinada, que nos dé lo mejor del mundo electrónico, del mundo digital, y por otro lado también de la presencialidad. Así que estas serían algunas de las ideas que se pueden resumir como parte de la tendencia, de las tendencias de las ponencias presentadas. Vamos a invitar a los ponentes también a participar de algunas preguntas, algunas cuestiones de análisis que van a enriquecer aún más las ideas que han presentado en los minutos anteriores. Me gustaría comenzar planteando la pregunta para ustedes: ¿cuál debe ser el papel de la tecnología en el derecho, la investigación y la enseñanza del mismo? Pueden participar. Bueno, si quieres puedo abrir yo con algún comentario, querido Luis Alonso. Déjame plantearlo desde la teoría de los sistemas complejos. Un sistema complejo es aquel en el cual su dinámica no es el resultado de una unidad de control central, sino de la interacción autoorganizativa de sus elementos constitutivos.
Por ejemplo, cada hormiga es un agente estúpido individualmente considerada, pero de la interacción autoorganizativa de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. En el caso de la inteligencia artificial generativa, que es la que está ahorita en el centro de la discusión, lo que podemos encontrar es que hay la posibilidad de una autoorganizatividad por parte de sistemas que lo que hacen es, en el caso de los textos, en última instancia son mezcladores de textos en secuencias sintácticas o gramaticales que dan coherencia. El problema que tenemos es el de la validación epistémica de la información a partir de la cual se genera esa dinámica emergente. Si no estamos atentos a la exigencia de la validación epistémica de lo que resulta de estos mezcladores sintácticos, se combina con otra de las ponencias, porque resulta que lo que asumamos como conocimiento se puede propagar a través de las redes sociales. Y otro de los fenómenos epistémicos importantes que podemos encontrar hoy día es que la gente suele considerar como verdadero o como real lo que es producto de consenso social, sin mayores exigencias epistémicas. Es decir, si no tenemos el cuidado suficiente como para poder validar epistémicamente la información que obtenemos de estas herramientas, corremos el riesgo de estar propagando falso conocimiento, pseudociencia, con el impacto que éste implica. Habrá que recordar que nosotros nos comportamos en función de un binomio cognitivo-conductual a partir del cual nuestros estados cognitivos internos determinan nuestras conductas externas, nuestros procesos de comunicación, la convalidación que tenemos en representaciones sociales, etc. Tan es así que, bueno, podemos ver las enormes cantidades de dinero que se gastan en la manipulación de representaciones sociales en campañas políticas, o a través del uso de la inteligencia artificial, a través de Cambridge Analytics. Entonces, creo que uno de los principales problemas que vamos a tener en derecho es la validación del conocimiento que se pueda ir generando a partir de estas herramientas. ¿Por qué? En el caso de las ciencias, la validación del conocimiento cuenta con métodos y mecanismos de verificación empírica, pero la mayor parte de nuestra investigación sigue siendo estrictamente documental. Entonces, la pregunta o el gran reto es, ¿cómo vamos a validar, en el caso de investigación fundamentalmente documental, los resultados de lo que se empieza a propagar por las redes sociales a partir de lo que nos ha construido a un mezclador sintáctico coherente? Nuestro gran reto es entonces cómo poder, dentro de un entorno tanto de metodología de la investigación como de enseñanza, cómo poder entrenar a los investigadores a poder distinguir qué información vale la pena, qué información no vale la pena integrar. Y cuál es nuestra responsabilidad para saber propagarla únicamente cuando satisfaga ciertos estándares de validación. Creo que este es un problema que no se ha tocado todavía. Se habla de los problemas de la inteligencia artificial en la investigación en general, pero en el ámbito del derecho tenemos ciertos tipos de investigación muy particulares que presentan retos adicionales y es sobre los cuales yo creo tendremos que estar reflexionando más adelante. Y sobre todo, pensar cómo podemos capacitarnos los académicos y capacitar a nuestros alumnos para estar atentos a este riesgo de la deficiencia epistémica y la propagación de información falsa convalidada a través de las redes. Eso es lo que me gustaría comentar y que me sugirió lo que se expuso en la mesa. Me parece que hay una pregunta por parte de Guadalupe Liliana, por favor, y Carlos Matute también quiere hacer una intervención. Adelante, por favor. Sí, Guadalupe está por ahí. Adelante, ok. Yo lo que quiero comentar es unirme claramente a lo que dice el doctor Cáceres. Es cierto lo que le está comentando, los problemas epistemológicos de la información que suele ser divulgada, pero ojo, no solamente en redes. Y entonces ese problema que está comentando el doctor Cáceres es un problema que tengo de hace 40, 50 años o 30 años. Le voy a dar un ejemplo en mi materia. Todavía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, se sigue utilizando como libro de texto
epistemológico el Acosta Romero. Se hizo hace 50 años. No puede ser bueno ya porque reflejaba una realidad de hace 50 años. Eso no tiene nada que ver con las redes, ¿eh? Y sin embargo hay un problema epistemológico del conocimiento, la enseñanza, y tiene que ver con que los profesores no han logrado cambiar su paradigma que ellos aprendieron en los años 80. Hay un problema de paradigma jurídico. Y siguen pensando en este estado benefactor, en este estado autoritario de los años 60, 70, 80, el que ya señalaba en su momento el ministro Cosío en un libro que hace del derecho autoritario. Eso es lo que sigue enseñando. Y entonces, ojo, el problema de la falta de corrección epistemológica no son las redes, ni es la inteligencia artificial. Es un problema que se da en la forma, en la enseñanza, la falta de profesionalización y actualización de los profesores. Estoy diciendo en materia de derecho administrativo, que no están viendo lo que se está produciendo nuevo porque no estamos siendo capaces de divulgarlo. Y es ahí donde entra la idea de cómo utilizamos las redes sociales para lograr romper paradigmas de conocimiento viejo y ponerle paradigma de conocimiento nuevo. Ojo, y esa es la parte también muy importante, no caer en la trampa de divulgar cualquier cosa, porque entonces ya epistemológicamente no tiene sentido. Por eso la propuesta que estamos haciendo es una propuesta que invito a todos. ¿Cómo los investigadores pueden generar espacios de divulgación? Ya no difusión, de divulgación científica con pensamiento estructurado a partir de documentos epistemológicamente correctos. O sea, no se trata solamente de llegar a decir lo que se me ocurrió este día o lo que leí en el periódico y cómo lo voy a interpretar como mi opinión, sino cómo explico en 15 minutos qué es la epistemología jurídica. Así. Y de tal manera que yo llegue a un grupo suficientemente amplio de personas para que les genere la duda para continuar estudiando. No, este tema evidentemente no profesionaliza, salvo que seas un investigador, pero sí te permite al que es profesional de la educación, de la enseñanza, entender que hay algo más que él no está viendo y que vale la pena planteársela como duda a sí mismo y a sus alumnos. Entonces, ¿cómo le hacemos para nosotros que nos estamos dedicando a la investigación? Transmitimos este conocimiento a las redes para que impacte en forma ordenada a más personas. Ese es el punto, con el riesgo que señala el doctor Enrique Cáceres. ¿Cómo lo hacemos para que sea conocimiento verdaderamente estructurado, epistemológico, no ocurrencias, o simples opiniones de expertos? Muchísimas gracias. Por cierto, te agradezco el comentario porque es de lo que voy a hablar mañana, de la crisis de la dogmática jurídica, de la filosofía del derecho, y utilizando una expresión, un neologismo generado por la doctora López Olvera para referirse a este tipo de investigación de necrodogmática, la necrodogmática jurídica. Te lo pongo así de sencillo. Sale un libro o un artículo, disque científico, de economistas, y dice que lo digo científico, disque científico de economistas, donde hacen un análisis de la inutilidad del fideicomiso público no entidad, y su fundamento para analizar el fideicomiso público es Acosta Romero. Cuando no existía el fideicomiso público no entidad cuando escribió Acosta Romero. Por lo tanto, cualquier conclusión pues es una mera sentimiento o un posicionamiento político, económico del investigador, porque no tiene un sustento dogmático mínimo, bien estructurado. Y eso nos está pasando en lo que es lo mío, derecho constitucional, derecho administrativo. Cuando veo lo que están leyendo, Dios santo, lo que citan los autores de libros, sus autores más recientes en derecho administrativo se ubican en la década de los 80 y para atrás. Y entonces, o derecho constitucional, y entonces, ¿qué están transmitiendo el conocimiento? Y esto es muy grave, ¿eh? Y se lo digo como compromiso, porque cuando el muchacho llega a la realidad y se da cuenta que lo que aprendió no corresponde a la realidad jurídica, entonces tiene dos reacciones: o se siente defraudado, o cree que afuera es lo incorrecto, porque su conocimiento es el correcto, y empieza a decir que todo es absurdo porque no corresponde a lo que él aprendió.
Y entonces, y es parte de las crisis de las instituciones, ¿eh? Así como lo ven. Excelente, muchas gracias, doctor Matute. Damos la palabra también al doctor Rosendo. Adelante. Sí, buenos días. Respecto de este punto, yo también estoy de acuerdo con el doctor Carlos Matute, indicando que el problema no sería el uso de la inteligencia artificial por sí misma, o también el uso de otras tecnologías que en este momento han sido disruptivas, como aquellas autogenerativas de imágenes, podemos entender también aquellas en el arte, en otro tipo de ciencias, o inclusive en la misma investigación jurídica, ya que debemos entender que las inteligencias artificiales pueden distinguirse entre aquellas que son para uso general, o sea, para las personas, digamos así como que tipo de consultas generalizadas, y también inteligencias artificiales especializadas. Entonces, en este punto hay que entender que podríamos dividirnos también en dos tipos de personas. Las personas que utilizamos este tipo de tecnología a partir de una generalidad, y las personas que hasta cierto punto se entiende somos especializadas en algún determinado punto de la ciencia, y por lo tanto tenemos bases sólidas de investigación jurídica, de bases sólidas en relación a nuestro campo en la materia del derecho, ya sea derecho constitucional, penal, entre otros, y a partir de esto también tenemos bases sólidas de determinadas metodologías y métodos para llevar a cabo la correcta investigación, así como la enseñanza del derecho en materia pedagógica. Bajo este punto, hay que entender que existen determinados principios, como lo mencionaba en mi ponencia, que se deben de llevar a cabo para que no caigamos en este problema en el cual, a partir de un análisis generacional, entendemos que este tipo de cambios generacionales y disruptivos tecnológicos siempre han implicado, primero, la sintetización de información. Esto es que con cada avance de generación y cambio de tecnología, las personas piden que la información sea menos extensiva, menos extenuante, y por lo tanto haya un análisis y una fundamentación menor en la investigación. ¿Qué es lo que hay que entender? Primero, tener un análisis extensivo y un estudio respecto de la verificación de las fuentes de información que obtenemos, ya que, por ejemplo, en el uso de las inteligencias artificiales, podemos decir, he utilizado ChatGPT para llevar a cabo determinada investigación. Ya hay estudios y también verificaciones que demuestran que esta tecnología de ChatGPT tiende a que si no encuentra información disponible por el momento, la inventa. ¿Qué es lo que puede hacer uno como investigador jurídico? Por ejemplo, también aquí hablaban en alguna ponencia de el uso y creación eficiente de los prompts, que son estas oraciones sintácticas metodológicas que le piden o le dan una instrucción a la inteligencia artificial para llevar a cabo el análisis y requerimiento de la información. Entonces, podríamos dividir también el uso del prompt en un uso de prompt general y un uso de prompt específico y especializado para alguien que es un investigador jurídico o alguien que enseña las materias de derecho. Por lo tanto, cuando yo hago mi investigación o cuando yo busco alguna fuente de consulta respecto de ChatGPT, mi prompt podría incluir: ChatGPT, dame cierto tipo de información, pero también dame las citas o las fuentes por las cuales tú te sustentas. Así, a partir de esto, tenemos la información, pero también podemos ir a verificar el proceso de si ChatGPT corrigió la información, si ChatGPT hizo una interpretación diferente a la que el autor mismo le da, o si la información no existe. Por otro lado, debemos de tener un análisis crítico, revisión por pares o expertos de este tipo de investigaciones que conlleven inteligencia artificial, así como considerar, como ya lo mencionaba, el uso de la ética para llevar a cabo la sustentación de nuestras investigaciones de manera más específica. Hay que entender que también al llevar a cabo escritos de artículos, presentación de libros y todo esto,
deberíamos de tener ya una base sólida respecto de la metodología de la investigación jurídica en nuestro conocimiento, y no somos personas que nos podremos determinar como no entendidas de este aspecto. Por lo tanto, también yo entiendo que la problemática no radica en el uso de la tecnología, sino que radica en cómo nos han enseñado a utilizar esa tecnología, que era otro punto que también especificaba, la educación y el análisis de cómo deben de ser utilizadas de forma ética estas inteligencias artificiales, al llevar a cabo el tipo de citaciones, si es que lo retomé de una inteligencia artificial o si es que la información me fue dada por la inteligencia artificial, no retomar el punto de la inteligencia artificial, sino la información que me dio de la cita, es a donde debería de ir, ya que esta inteligencia artificial sería como un intermediario que me da información más específica respecto de la temática a investigar. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, que es un comentario en donde se conecta lo que dice Francisco con lo que dice Carlos. El problema que vemos es que cuando las fuentes que te cite y cuando el conocimiento experto han estado formados con Gutiérrez y González, con Ignacio Burgoa, con Mantilla Molina, entonces ya caímos en una circularidad, donde el conocimiento experto, que es el que debería de estar determinando la calidad de la información, ya de por sí está configurado con teorías obsoletas, que son las que tenemos que revisar. Es ahí donde está el fondo del asunto. ¿De qué me sirve un experto en Acosta Romero? ¿De qué me sirve un experto en García Maínez hoy día? O en Gutiérrez y González. Entonces, allí entra una circularidad muy importante. Perdón, Luis. Gracias, excelente intervención, doctor. Tenemos también la mano del doctor Matute, adelante. Disculpa que vuelva a intervenir, Enrique, pero sí te sirven de algo los expertos en Acosta Romero. Son candidatos a ser ministro de la Corte, se llaman Lenia Batres, ¿no? Y que ponen la división vertical de los poderes de la sexta época. Vamos, fíjense a qué estamos llegando. Lenia Batres estudió en esa dogmática y no entiende otra dogmática, ¿eh? Y estamos hablando de la candidata a la Corte, ¿eh? No estamos hablando de cualquier, de cualquier persona, ¿no? Pero me voy al comentario más bien de Rosendo. El ChatGPT, como los libros, se pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Un libro lo puedes utilizar para leerlo, otro para investigar, otro para decorar una bonita biblioteca, otro de plano para evitar la cojera de una mesa. Lo mismo pasa con el ChatGPT, o sea, eso es la parte que no entendemos, o sea, depende del uso que le demos y la intensificación que le demos. Y la otra, que creo que también es algo muy importante que tenemos que promover en las universidades. El ChatGPT y todas las herramientas tecnológicas son utilizables por cualquiera. Es como de, fíjense en lo que estamos cayendo, como si fuera algo generacional. Si yo dijera, mi padre no se puede subir a un Boeing 727 porque cuando él nació había aviones de hélice y se quiere seguir subiendo los aviones como si fuera un avión de hélice. No es cierto. O sea, esto no es generacional, es un proceso de implantación de una tecnología que va generando una nueva forma de abordarla y aprovechar sus potencialidades. Y esto es lo que hay que entender. O sea, lo que hay que entender, creo yo, es que el ChatGPT es una herramienta de enseñanza, de investigación y de divulgación y hay que ser muy claro de sus limitaciones. Por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero utilizar ChatGPT y pongo al doctor Cáceres. Bueno, ando buscando educación e investigación del derecho en México. Y yo espero que salga el doctor Cáceres en mi ChatGPT. Y no, me sale, ¿quién quieren? Acosta Romero. ¿Por qué? Porque es el que está estoy diciendo una tontería, porque es el que de alguna vez dijo enseñanza, investigación, derecho, y es el que está capturado por ChatGPT, y entonces el especialista en enseñanza del derecho es Cáceres. Digo, es Acosta Romero y no Cáceres. ¿Por qué? Por la forma en que está diferenciando la inteligencia artificial. Y entonces ahí me empecé a preguntar, ¿cómo le hacemos para incluir el pensamiento de innovación científica en derecho en estas herramientas de ChatGPT? ¿No? Es la pregunta. Y me contestaron los tecnólogos, utilizarlo. Pídele a tus alumnos
que hagan resúmenes de tus libros en ChatGPT y en ese momento ya ChatGPT se va a alimentar de estos libros. Si nosotros no entendemos eso, pues como constitucionalista, pues va a salir, ya no quiero decir nombres para no quemar, alguna persona que da clases de cómo ser buen abogado, no constitucionalista. Sí, el nuevo, cómo ser un buen vendedor, ¿se acuerdan de los años 70, 80? O sea, es lo mismo, va a salir como gran constitucionalista porque está permanentemente en las redes. Y entonces pasa lo que dice Cáceres. Llega el momento en que lo que está saliendo en las redes no es un pensamiento estructurado, porque el vendedor el libro que dice cómo ser un buen vendedor es el que satura las redes, no el que está haciendo pensamiento estructurado. En la medida que nosotros lo tomemos, hagamos lo que dice Rosendo, nos introduzcamos en las redes y divulguemos conocimiento estructurado, es en la medida que vamos a alimentar también AIs. Si somos indiferentes, va a seguir saliendo el vendedor de quién ser un buen vendedor como el pensador jurídico en México. Muchas gracias, doctor Matute. Tenemos en el chat una pregunta que no quería dejar de lado. Nos pregunta Guadalupe Liliana Pérez. Tengo una pregunta. ¿Es posible determinar los sesgos cognitivos de operadores jurídicos como jueces? ¿Desea alguien intervenir? Bien, bueno, el tema de sesgos cognitivos que ha sido estudiado por Kahneman, Tversky, etcétera, que es un tema de economía conductual, obedece a la arquitectura cognitiva natural. No tiene que ver directamente con la especialidad que tengas. Sí se pueden identificar, para eso se hacen trabajos precisamente de economía conductual. Algunos de ellos tienen que ver con la aplicación de teoría de juegos para ver cómo se decide bajo ciertas circunstancias. Y una de las cosas que se están intentando hacer también son estrategias para controlar los sesgos. Pongo un ejemplo muy simple. Un sesgo tiene que ver con discriminación, con presupuestos y discriminación. Entonces se identificó, creo que en Alemania, que en las audiciones que se hacían para ingresar a unos estudios superiores de música, quienes sacaban las mayores calificaciones cuantitativamente hablando eran hombres. Entonces, ¿de qué manera se resolvió el sesgo? De una manera muy simple, pusieron una mampara, de tal suerte que no se ve el ejecutante. Con eso que hiciste, controlaste el sesgo cognitivo de discriminación. Algunas de las estrategias para controlar los sesgos se llaman nudges o empujones, que utilizan también nuestra estructura cognitiva de manera natural para, no por una estrategia inhibitoria, por eso son empujones, sino empujando un poco lo que nuestra arquitectura natural puede hacer ante esas circunstancias, tomar una decisión. Uno de los primeros que se hizo muy famoso ocurrió en Suiza, en los baños en Suiza, donde, pues digamos que los mingitorios no eran el lugar exacto donde iban las personas que utilizaban el baño, los hombres. La manera en la que se resolvió esto fue con un simple notch en el cual en el mingitorio pusieron una abejita. Y entonces había una reacción natural a atinarle a la abejita cuando estaban orinando, y con una cosa tan extraordinariamente simple se resolvió el problema de la falta de higiene en uno de los aeropuertos de Suiza. Entonces, sí se pueden identificar los sesgos cognitivos, hay estrategias, está un área, y de hecho hay partes del mundo en los cuales se está hablando de gobierno conductual, que se basa en la utilización de los sesgos cognitivos para promover la conducta deseada. Y les doy un último ejemplo, entre Francia y Alemania. Estaban tratando de promover la donación de órganos. Francia lo que hace es establecer en la ley que quien quiera donar órganos tendrá que hacer una manifestación explícita ante una institución determinada. Y Alemania, aprovechando el sesgo cognitivo de la economía conductual, tratamos de hacer lo menos posible. Lo que estableció en la ley fue aquellas personas que no quieran donar órganos tendrán que hacer su manifestación explícita a una institución. Lo que se logró con este cambio de normativa fue un enorme incremento en la donación de órganos en Alemania por haber explotado el sesgo cognitivo de la economía de esfuerzos
conductuales, a diferencia de lo que ocurrió en Francia. Entonces, sí se pueden identificar esos sesgos, pero vuelvo a insistir, no son una cuestión de la profesión, tiene que ver con nuestra arquitectura cognitiva natural de la forma en la cual tomamos decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cáceres. Quiero compartir brevemente algunas ideas al respecto de los sesgos cognitivos. El cerebro, en efecto, los tiene naturalmente, los utiliza para que el ser humano sobreviva. También la sociedad los genera como parte de la interacción entre personas y no son malos. De hecho, están ahí, han estado ahí siempre. El problema es cuando inciden sobre la justicia, y es el debate, el dilema que se está presentando últimamente, porque la programación de un juez electrónico, un juez digital, por ejemplo, podría hacer que el programador introduzca determinados sesgos cognitivos, sesgos culturales, y estos se conviertan en formas de discriminación. Sí se pueden identificar, lo más terrible es que sí se pueden colocar dentro de la inteligencia artificial, y es lo que da problemas para un Estado de Derecho, para un juez imparcial, un juez independiente, y es lo que se está discutiendo actualmente. Así que coincido en la postura con el doctor Cáceres. Bien, estamos cerca del tiempo para finalizar esta mesa. Ha sido muy interesante las intervenciones de todos, les agradecemos por haber intervenido. Quiero generar algunas conclusiones respecto a lo que se ha presentado. Definitivamente se presenta la inteligencia artificial como una herramienta para la investigación jurídica, pero no para sustituir al investigador. En las intervenciones durante la discusión, el debate posterior a las ponencias, se ha destacado el papel de la epistemología jurídica. Generar conocimiento, cantidad de datos, cantidad de contenidos no es la clave del derecho, sino más bien curarlos, identificar qué es lo jurídicamente razonable y qué excede de lo jurídicamente razonable. Esto lo puede hacer el jurista a través del pensamiento, la investigación jurídica, la epistemología jurídica como un filtro perfecto para ello, por lo que como investigadores tenemos la tarea de desarrollar nuevas competencias para poder utilizar la inteligencia artificial en ese nuevo contexto. También es claro el potencial académico que tiene la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo los límites que ésta nos plantea, y por ello tenemos el deber como docentes, ya pasándonos al otro lado, de mostrar a los estudiantes las dos caras para que sepan identificar cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, pero por otro lado no caer en las trampas que la misma nos puede presentar, como el plagio o la pereza intelectual. Y también destacar la idea de que creo que la presentó el doctor Matute, que esto de la inteligencia artificial, el ChatGPT, es una cuestión generacional. Todos estamos entrando a esa discusión, pero no podemos olvidar que la tecnología tiene una curva de desarrollo. Estamos en el momento en el que se implanta, se generaliza, pero pronto también va a decaer, porque la misma va a servir para darle paso a nuevas tecnologías, diferentes tecnologías. Por ejemplo, la computación cognitiva, la computación cuántica se van a nutrir de este tipo de tecnologías. Así que solo son tecnologías de paso que sirven para perfeccionar el siguiente estadio, el camino a la quinta, la sexta, la séptima revolución industrial o cuantas vengan después de ello, siempre en camino a esa asimilación tecnológica entre ser humano y máquina que se aproxima. Por tanto, estas son algunas de las conclusiones que definitivamente nos dejan mucho en qué pensar, y es la idea de esto, seguir enriqueciendo la realidad científica del derecho a través de este debate. Agradecerles a todos y regreso la palabra a los organizadores. Gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes de esta muy interesante mesa, a Luis por haber llevado esta excelente moderación. Y pues desde luego, lo más interesante de estos eventos es que se abren puertas a reflexión, preguntas y sobre todo la conformación de una comunidad epistémica que seguramente seguiremos intercambiando puntos de vista alrededor de estos temas. Muchísimas gracias.